Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das otra vez de estar frente a los micrófonos para llevar un mensaje al pueblo que tanto lo necesita oír de tu palabra. Porque hoy en el día estamos tan confundidos, como tantas personas, tantos fieles me consultan, dicen hermano Pablo, ¿y por qué? Ya ustedes solamente hablan mentiras. Entonces, claro, uno tiene que decir, no todos, porque la verdad que hay una confusión tremenda, pero es porque estamos exactamente en el tiempo. Este tiempo es los postreros tiempos que abre el Señor. Y en los postreros tiempos está hablando de los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos ministros, toda la falsedad que está, porque se está manifestando ya la apostasía. Y al estar en la apostasía, pues supuestamente pasa todo. Y la gente pues ya verdaderamente no sabe a quién creer. Pero de todas maneras, hay siervos fieles al Señor, fieles a su palabra. Hablamos de acuerdo al conocimiento que Dios nos ha dado, y lo que no nos ha dado, pues no podemos hablar. Sencillamente, ¿cómo vamos a hablar una cosa que no lo entendemos? Pero lo que entendemos, nosotros pasamos. Como hoy tenemos un estudio, si se puede entender la Biblia, pues seguramente que se puede entender. Para entender la Biblia, vamos a pasar este estudio. Y nos dejó el maestro de maestros, el Señor Jesús. Dice, hubo tiempos en que la iglesia romana no permitía a sus feligreses leer la Biblia. Solo los clérigos tenían acceso a ella. Desde el concilio ecuménico, la iglesia está recomendando que todos lean la Biblia, lo que está de acuerdo con la recomendación de las mismas Sagradas Escrituras. Entonces, los clérigos, los que ni siquiera leen, reconocieron últimamente que la única manera de poder hablar de la palabra de Dios es leyendo las Santas Escrituras, que es la Biblia. Primero, ¿cuál es la primera regla básica para llegar a conocer la verdad? El Señor Jesús enseñó en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor Jesús, el autor y consumador, hace esta pregunta y lo declara. Él vino a cumplir una misión del Padre, lo que le dijo que tenía que hacer aquí en la tierra. Y lo dice claro, si no lo entendieron, lo voy a repetir. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso lo dijo el Señor Jesús, obedeciendo al Padre. Pero hoy, ¿qué se habla? De todo menos de la santa palabra de Dios. Porque la única recomendación, por ejemplo, mi persona, siempre es que lean la Biblia. Pero para leer la Biblia primeramente hay que arrodillarse, pedir al Señor, al soberano, al eterno, para que Él abra nuestra mente y corazón. Aún no digamos un siervo, un ministro. La oración, el ayuno continuo. Mientras uno busca en oración y ayuno, entonces el Señor se manifiesta con su palabra. Como lo dice en Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, por eso, bueno, ahora menos más que el internet, ustedes cuando vean
pueden sacar el estudio completo. Así aprenden para predicar a los demás con la palabra. Para entender la Biblia hay que escudriñarla como lo recomienda. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarnos a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo a su pastor, porque él tiene autoridad, le dice a Timoteo que nosotros llevamos esta doctrina, no es una religión, exactamente como nos manda las Sagradas Escrituras. En 2 Timoteo 2:16, mas evita prófanas, vanas y palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿A dónde nos llevan las palabras nuestras si son de nuestra propia mente o de nuestro corazón? Totalmente al engaño. Pero si vamos en esta forma, el que menos tiene idea lo va a aprender. ¿Por qué? Porque va a abrir su Biblia y va a leer. Entonces Dios se manifiesta. Además, para lo que hemos recibido al Señor, le hemos aceptado según Romanos 8, del versículo al 13, la conversión, el bautismo, el lavamiento de pies, la Santa Cena. Entonces queda abierta la oferta que dijo el Señor. No te preocupéis lo que vais a decir, porque en ese momento se te dará acuerdo lo que tienes que decir. Bendito sea Dios. Como dice el salmista David, hay que pedir ayuda a Dios como lo hacía David, según la manera que él nos enseña. Salmo 109:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119:176. Yo estuve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Bendito sea Dios. Regla 1. Escudriñar la Biblia se reverencia y con el sincero deseo de conocer y practicar la verdad. Porque la verdad es Jesús, es Dios, es el Señor. Y por la verdad nosotros somos libres. ¿Cuál es la verdad? Jesús oró por sus discípulos. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús orando por sus discípulos para que ellos puedan recibir la palabra de Dios. En Juan 17:19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Porque ¿quién le santificó? A su Hijo, el Padre. Lo envía a esta tierra. ¿Para qué? Para exponer la palabra del Padre a través de su Hijo. Y todos sus apóstoles exponen la palabra a través del Maestro, Jesús de Nazareno, el Señor, el Cristo. Como aquí nos habla el apóstol Pablo en Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Jesucristo intercede por todos nosotros. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que son llamados, entonces tienen un propósito. Pero todos conocen Romanos 8:28, pero no entienden. El mensaje de 8:28 termina en todo el capítulo. Entonces ustedes pueden entender el mensaje completo
cuál es la voluntad del Padre para poder entender exactamente lo que nos habla. Porque el 8:28 viene siendo una llave para abrir el mensaje. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, lo recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creentes. Mira esa explicación del apóstol Pablo. Si nosotros ponemos cuidado a los maestros, a los líderes que escuchan la palabra, conocen la palabra y pasan la palabra, entonces nos queda fácil entender. Pero si no hay el versículo, no hay el libro, ¿cómo se puede aprender? Porque hoy se predica de un versículo, se dice el versículo, no se da el libro. Y si está el libro, no se dice el versículo. ¿Cómo queda uno? Igualito, o quizás peor que antes. Primera de Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, visteis a los ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, porque los judíos no aceptaron al Señor. Entonces eran perseguidos todos los que buscaban a Cristo Jesús. ¿Y qué acontecía? Los seguían a poner en cárceles, los encerraban, los bejuqueaban, hacían de todo. Ahora, parte 3. ¿Cómo puede el estudiante hallar la verdad acerca de un tema en particular? Escuchen este versículo. Yo siempre paso esta parte. Dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los detestados? ¿A los arrancados de pechos? Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Así está la escritura. Eso es como para que aprendan. De un versículo, uno puede sacar una prédica de 2-3 horas, sin utilizar los mismos versículos, sino la coherencia que va siempre que se esté hablando el mismo tema con los mismos libros de los muchos autores. Ese es un mensaje directamente de Dios, guiado por el Espíritu Santo del Señor. Primera de Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque si no entendemos lo espiritual y lo hablamos simplemente, literalmente, pues no se entiende la escritura. Yo me acuerdo cuando empecé a abrir la Biblia, no entendía nada. Lo entendía literal, pero cuando uno va avanzando con la palabra, se va haciendo espiritual. Y al final este libro es 100% espiritual. Pero cuando uno ha pasado un tiempo, no crean que tampoco me lo va a saber toda la Biblia espiritualmente, no. Pero sí le entiendo cualquier mensaje de ella a través de otro pasaje. Repito y vuelvo, entonces entiendo la palabra correctamente, lo que nos hablan los profetas con los apóstoles, y así sucesivamente entre todos ellos. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cabalmente lo que les acabo de explicar.
Pero aquí está con la palabra de Dios. El hombre natural, el hombre sin entendimiento, sin el conocimiento de Dios, es totalmente ciego. Totalmente está cegado. ¿Por quién? Como dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Porque está cegado por el Dios de este siglo. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Satanás, el diablo. Entonces, solo que la diferencia que siempre los digo, que el Dios de este siglo está escrita con Dios con la D minúscula y el Dios del soberano con D mayúscula. Ahí la diferencia. Pero Satanás consta aquí en la palabra. Y por eso uno les habla a cualquiera, pero que está cegado porque tiene el demonio desde que nace la persona. Sino que el demonio no desarrolla en los niños hasta su edad de 7 años. Pasados los 7 años ya empieza el demonio a obrar en el que está poseído. Por eso que la gente, como está el mundo, como está ahora, cuando di cuántos seremos salvos, ya está escrito. Pero ustedes oyen a los predicadores, Guayaquil para Dios, Guayaquil para el Señor. ¿Qué Guayaquil? Pues? Es una partecita de los que hay, de los evangélicos. Pongamos que haya 1000. De los 1000 se sacará 300. Por eso le di, ahí tiene, ya está en el internet, para que vean con las escrituras, porque el Señor dejó todo claro, sin confusión, para los que le buscan. Ahora los que no le buscan, pues si uno que busca agarra bastante tiempo para recibir mensajes como estos, porque esto no es para hacer en un día ni dos. 35 años de mi conversión. Los 10 primeros años era un niño que no entendía, pero jamás dejé yo de, empecé a ayunar. ¿Por qué? Porque un hermano, primeramente, cuando uno busca a Dios, el Señor le manda, le envía a ciertas personas. Me acuerdo de un varón, eso fue en Miami. Nos encontramos en un supermercado, chocamos los carritos haciendo las compras, pero este varón tenía una gran ventaja. Universitario, 15 años del Evangelio, escribía a Alemania, a Francia, a Inglaterra, le mandaban estudios técnicos. Y cuando me lo enseñó, pues yo no entendía. Ese varón me enseñó, en un año yo aprendí lo que nunca había pensado. Porque en realidad uno necesita quien le enseñe. Si es un buen maestro, uno coge la escritura. Yo nunca guardaba el sábado, porque no entendían. Y entonces él me enseñó que los sábados cambiaron el papado. Entonces, y tenía la historia. Y me dio esa historia, la tengo yo desde Constantino hasta ahora. Mire la ventaja de tener esa historia. Para leer uno se maravilla. Pero para hablar de eso, hay que ir poquito a poco. Porque la gente se puede turbar. Bendito sea Dios. Hay que recordar que la evidencia de la verdad divina está esparcida a través de la escritura. Lo que estoy hablando. Un pasaje puede ser la clave para abrir el significado de otro pasaje. Nota. El estudiante de la escritura descubre que varios escritores bíblicos tocan asuntos similares para hallar la enseñanza completa de la Biblia sobre cierto asunto, o el estudio debe reunir todo lo que los diversos autores escriben acerca de ese tema. Es como ustedes ven, aquí están oyendo, ¿verdad? Un solo tema, pero ¿por qué hay que declarar esto? Para que puedan entender. Entonces, si un varón abre un mensaje con un versículo, y con eso se echa toda la prédica, ¿qué tema ha hablado?
ha hablado del tema de lo suyo propio, según su intelecto, según su manera de pensar, cómo atraer a la gente, inclusive con chistes, con apariencias, hacer reír a la gente. Pero ya el apóstol Pablo nos ensorda en 2 de Corintios. Dice, porque estos truaneros, estos truanes, pero para saber esa palabra hay que buscar el diccionario. ¿Sabe lo que dicen? Que son payasos, engañadores, estafadores, ladrones. Bueno, todo eso da lo que habla el apóstol Pablo. Y exactamente lo que está aconteciendo hoy. Y como estamos en los tiempos finales, todos sus profetas, sus apóstoles, el Señor ya dejó escrito que en estos tiempos estamos en plena apostasía. Hoy, por ejemplo, miren, las mujeres predicando. Pablo es claro, no es que no puedan, lo que ellas no se pueden es subir al púlpito. Dice clarito el apóstol Pablo, porque es indecoroso. Las mujeres son las pilares de la iglesia, como oración, como para ayudar, para enseñar, pero no para subirse a un púlpito. En eso también tengo ejemplos, pero no lo voy a decir. Bendito sea Dios. ¿Cuál fue el método de Jesús para exponer la verdad a sus discípulos? Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, los declaraba en todas las escrituras de que de él decían. El mismo Señor no lo reconocían los judíos, pero él los declara. Todos los profetas hablan del Señor. Isaías fue del nacimiento a través de una virgen. Bueno, voy a seguir con los versículos. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos. Todo estaba escrito ahí. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Todo eso está escrito en la Escritura. Antes que él viniera ya estaba escrito, pero nunca entendieron porque también el judío estaba cegado hasta hoy, porque ellos no han reconocido al Maestro. Ahora recién hay en Israel un promedio de 1 millón ya de creyentes, pero más han llegado a creer los que están fuera de Israel. Pero como ya llegó el tiempo que se cumpliera el ejemplo de la higuera ¿cuál es? Israel. Cuando el Señor iba y fue a buscar unas frutas, a ver si había algo que comer, y no encontró ninguna. Entonces el Señor le maldijo. Y cuando regresaron por el mismo camino, las higueras se secó hasta las raíces. Y Pedro dijo, Señor, mira cómo se ha vuelto la higuera. Ten fe, Pedro, que para Dios no hay de imposible. En 1948, la higuera reverdece Israel. La ONU le da un pedacito de terrenos. Y vaya usted Israel en estos años, que son 60 y pico de años, del 48 hasta acá, una de las ciudades más hermosas del mundo. Israel, ya de aquí, nadie, que eso que Israel lo van a tumbar, que le van a desaparecer. A Israel no le desaparece nadie, solo Dios. Cuando se termine todo, entonces Él viene a replanar la tierra. Y ahí se acaba, ¿para qué? Porque viene la nueva Jerusalén, la que nosotros, todos los creyentes y los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador, entonces tenemos esa gran esperanza de que en estos días va a desaparecer a la gente. Tengo un estudio, pero hay que ponerle, ese sí es casi completo.
totalmente completo, versículo tras versículo. Toda la profecía de Daniel cumplida. Si ustedes miran las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, lo que está pasando en Siria, lo que pasó ya en Libia, Etiopía, ahorita que está Siria, y el gran problema que tiene Egipto. Se prendió, va a ser 2 años, y eso no lo paga nadie. Eso viene hasta el fin. Esos son los principios de dolor que habló el maestro de maestros. Entonces dice aquí en Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Lucas 24:45, entonces le abrió el entendimiento. ¿A quién le abrió el entendimiento? Para que comprendiesen la escritura a sus discípulos, porque andaban con él, pero no entendían la palabra. Pero cuando él le abrió, le sopló, entonces los discípulos conocieron las escrituras y la entendían. Lucas 24:48, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Nosotros somos testigos en Pedro 5. Primera de Pedro 5, versículo 1 al 5. Nosotros somos testigos de los padecimientos de Cristo y también de la gloria venidera, que participaremos y recibiremos la corona incorruptible que nos dará el Señor. Y no solo a nosotros, dice Pedro, sino a todos los que estamos y lo que logramos de esta salvación tan grande, esta oportunidad que tenemos, porque lo que has hecho, lo que has pecado, con el arrepentimiento quedas limpio, con el bautismo, el lavamiento de pies y la Santa Cena queda el cristiano completo. Esos son los mandamientos de Cristo Jesús. Esos mensajes ya están en el internet. Bendito sea Dios. Entonces, el rey Salomón nos escribe en Proverbios 35, dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Ese es el escudo de nosotros, cuando esperamos en la palabra de Dios. Entonces, fíjense aquí, el mismo Salomón, Proverbios 36. No añadas a su palabra, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mire, con añadir una palabrita, nada más, ya para el Señor no está bien. Para que no seas hallado mentiroso, hablar con la palabra. Moisés nos escribe en Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, nuestro Dios, que yo os ordeno. Moisés ordenó al pueblo los mandamientos que él recibió en la peña, que no lo añada, no lo quite, ni le ponga. ¿Para qué? Para que no se tiene que ir para abajo. Bendito sea Dios. Nota, este pasaje no solo quiere decir, sino que hay que cortar nada del texto escrito de la Biblia, ni agrandarle nada, sino también que no hay que hacer decir a la Biblia lo que no dice, ni debemos negar lo que en verdad afirma. Por tanto, debemos dejar que la Biblia hable y del peso de la evidencia llegar a la conclusión de que ella habla sola. Ella enseña sin necesidad de nadie, porque la Biblia es la verdad. Conclusión, Deuteronomio 29:29. Con cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bendito sea Dios. Segunda de Pedro 3:16 dice:
casi en todas sus epístolas ha hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los doctos no inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjese, el apóstol Pedro ya avisa, oiga, porque tiene que, si son sordos, pero un predicador no tiene que, si es sordo, porque a mí me falla mucho el oído, ya no, me retiro. Y el mismo Señor dice, ya cuando uno pasa, si no está en su estado bien de conocimiento, de vista y de oído, que se aparte. ¿Por qué? A descansar. Entonces queda uno como testigo para enseñar a los fieles. Eso es bíblico. Y los ancianos, como él dice, con el conocimiento, pues que enseñen a la juventud. Bendito sea Dios. Entonces fíjese, pero ¿de qué habla Pedrito aquí? Pedro habla de las mismas cosas que hablan de la venida del Señor al apóstol Pablo. Porque Pedro hablan el tema más discutido, se puede decir, y el que menos entienden, porque pocos predican de la venida del Señor y que estamos en los últimos días. Entonces, y en Apocalipsis es el cumplimiento de toda la palabra de la venida del Señor, pero ese es un estudio que hay que darlo por partes, despacito, pero primeramente voy a ir hasta cuando yo me lo permita, poquito a poquito. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Mire, conclusión. Pero uno puede caer. ¿Por qué? De ver la injusticia de la gente. Y a veces ofenden, pero nosotros calladitos, quietos, sin nada que hacer. Sin embargo, las verdades esenciales se puede entender todas. Entonces, esta es para poder alcanzar entonces el conocimiento. Acá viene en la parte del entendimiento. Salvación y reconciliación con Dios. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Después de conocer, se convierte, todo es nuevo. Entonces andamos, pero que diga la propia Escritura. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así de facilito. De muerte a vida. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que ya oyeron vivirán. Los que ya oyeron vivirán. Entonces, ahí ustedes pueden entender más claro. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús tenía y tiene vida en sí propio, porque Él resucitó al tercer día, y Él lo anunció que moriría, pero que resucitaría, y no se cumplió eso. ¿Quién no sabe que Él resucitó entre los muertos? Todos, pero no creen, porque si creyeran, se convirtieran y fueran salvos. Bendito sea Dios. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto del Señor nuestro Dios llamare. Porque también somos llamados. Aquí está la palabra. Hechos 2:40 dice así. Y con otras muchas palabras testificando, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hablando antes, hoy estamos peor que antes.
la perversidad que hay hoy, pero ya el profeta Daniel lo habló, que el mundo se volverá la maldad como nunca. Hoy está como nunca se ha oído ni se ha visto, ni se volverá a oír ni se volverá a ver. Bendito sea Dios. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones todos los días. ¿Cuándo aconteció esto? El día del cumplimiento del profeta Joel, el derramamiento del Espíritu en Jerusalén, y la primer prédica de Pedro. ¿Cuántos dice que se convirtieron aquí? 3,000 personas. Entonces ahí se cumple lo que dijo el Señor Jesús: sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Pedro, él es la piedra. ¿Cuál es la primera iglesia que se fundó en Jerusalén? Israel, ese día. Y aquí está escrito: 3,000 personas, y en la segunda prédica, pero vamos a ir por parte como está escrito. Ezequiel 14:14 dice: si estuviesen en medio de ellas estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia le librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová del Señor. Mire este versículo, le voy a explicar. Dicen que la salvación no se pierde. Miren, dice el Señor Dios Todopoderoso, el soberano y eterno, el único Dios, el que dice en Isaías 45, versículos 5 y 6, yo soy Jehová y no hay ninguno otro. Oiga lo que dice: si estuvieran en medio de ellos estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas. Entonces, si estuvieran los hijos de ellos, no se salvarán. Pero usted ve en ciertas iglesias, ya el Señor te perdonó, se basa en este versículo de Juan 3:16, que Él murió por mundo entero. Claro que murió por mundo entero, pero que le recibiera, lo aceptara y llevara sus mandamientos, entonces serán salvos y santos delante de Dios. Porque el pecador lo que tiene es que arrepentirse. Ezequiel 14:16. Y estos 3 varones estuviesen en medio de ellos, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos. Escuchen lo que le dije, pero me adelanté. Pero aquí está la Biblia. ¿Pero por qué? Porque estoy diciendo la verdad. Pero aquí ve el versículo que está escrito. Estos 3 varones estuviesen en medio de ellos, de ella. Vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían ellos, solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Bendito sea Dios. Así que miren, así de facilito, el ejemplo que pone el Señor, pero estos, porque son agentes, servidores de Satanás, llevándose a la gente inocente. Y a la verdad ni no inocente. ¿Por qué? Por no leer la palabra de Dios. Ezequiel 14:17. Y si yo trajere espada sobre la tierra, y dijeren, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ellas hombres y bestias. Ezequiel 14:18. Y estos 3 varones estuvieran en medio de ellos, vivo yo, dice Jehová el Señor, librarían sus hijos y sus hijas, ellos solos serían salvos. Ezequiel 14:19. Y se enviara pestilencia sobre esta tierra y derramaré mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias. Ezequiel 14:20. Y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor,
no librarían a hijos ni hijas, ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas. Bendito sea Dios. La honra y la gloria para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presentó